Descubierto. El increíble y transformador amor entre animales que te conmoverá y sorprenderá en la vida de Ana. Ana, una joven médico veterinaria de 27 años, vivía atrapada en un pequeño apartamento en un barrio humilde de la Ciudad de México. Para muchos, su vida podría parecer un sueño, pero para ella era una lucha diaria. Las deudas se agolpaban sobre sus hombros y el deseo de abrir su propia consulta veterinaria se erosionaba con cada golpe de la realidad. Desde pequeña, su abuela le había enseñado que los animales son los mejores amigos del ser humano, pero, a menudo, la vida le recordaba que aquellos amigos eran también los más desprotegidos. La falta de recursos la asfixiaba mientras recogía residuos en la plaza del barrio, un grito silencioso resonó en su mente. Un perro callejero, maltratado y abandonado, la miraba con ojos llenos de tristeza. Se acercó con desconfianza, una mezcla de dolor y esperanza en su mirada. Ana no pudo resistir, su corazón se rompía por el sufrimiento ajeno. Lo llamó, se acercó y, en un acto de compasión, lo llevó a su hogar. Este encuentro cambiaría el rumbo de su vida. No solo se trataba de salvar una vida, sino de descubrir algo en ella misma que había permanecido oculto. Un nuevo amanecer trajo consigo un manto de incertidumbres. Rayo, así lo llamó, no era solo un perro. Poseía un don extraño, casi mágico, que permitía que otros animales se comunicaran con él. Ana encontró en esta conexión algo que la electrificaba, un vínculo profundo que le revelaba secretos de aquellos seres que siempre había amado. Sin embargo, dentro de ella, desgranar su propia realidad era un proceso doloroso. La tensión en su pecho crecía día a día, mientras se cuestionaba si realmente podría avanzar hacia su sueño en un mundo tan hostil. Las sombras del pasado la acechaban, especialmente con la presencia de Martín, su viejo rival universitario. Él no había olvidado la competencia que una vez existió entre ellos. Era un veterinario exitoso, sí, pero pronto ella descubrió sus manejos deshonestos. Con cada paso que daba, Ana sentía que se tambaleaba en la cuerda floja de una traición, alimentada por sus propios miedos. ¿Era suficiente su pasión? ¿Acaso las habilidades que había desarrollado al lado de Rayo podrían sostenerla ante un adversario como Martín? Mientras la presión aumentaba, un brutal incidente de abuso hacia un perro en el barrio estalló como una tormenta. Los ecos de ese acto desgarrador la llevaron al límite. Ana, enfrentándose a sus propios demonios, se sintió impulsada a tomar acción, aunque temía lo que eso podría significar. ¿Podría luchar por lo que creía tan firmemente sin perder lo poco que le quedaba? La angustia la consumía, y la preocupación por su abuela, quien aún dependía de su apoyo, añadía gravedad a su dilema. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Ana se encontraba en una encrucijada. Miedos profundos amenazaban con ahogarla mientras sopesaba si debía permanecer en la lucha o rendirse. Con Rayo a su lado, sus ojos reflejaban la pregunta que más la atormentaba: ¿podría ser realmente escuchada en un mundo que silencia su voz? Este nuevo día, cargado de amenazas y esperanzas, la llevaría a tomar decisiones que transformarían no solo su vida, sino también la de aquellos que había prometido proteger. El destino se acercaba, y la incertidumbre despertaba una feroz determinación en sus entrañas. Ana se sentó en el borde de la cama, su mente girando como un tornado. La oscuridad de la noche llenaba su pequeño apartamento, pero no era la ausencia de luz lo que la inquietaba. Era el peso de las decisiones que debía tomar. Rayo, acurrucado a sus pies, parecía sentir su angustia. Con un suave ladrido, pareció animarla. Tal vez no estaba sola en esta lucha. La idea de abrir su propia consulta veterinaria no era solo un sueño, era su refugio, el objetivo que la mantenía cuerda en medio del caos. Pero la realidad se hacía más amarga con cada día que pasaba. La posibilidad de enfrentar a Martín no era una cuestión de competencia profesional, era una opción que definiría quién era realmente. Tenía que prepararse, analizar cada paso con precisión. Así comenzó su camino de transformación. Ana decidió utilizar cada oportunidad que se ofreciera.
se acercó a sus colegas, aquellos que una vez vio como rivales, buscando consejo y colaboración. Los pequeños logros, cada recomendación, cada palabra de aliento se convirtieron en el combustible que necesitaba. Con cada interacción, sentía como si las piezas de un rompecabezas comenzaran a encajar. El primer paso fue involucrarse en campañas locales de adopción y cuidado de animales. No solo podría ofrecer su experiencia profesional, sino que también ganaría visibilidad. Sabía que al hacerlo, podría mostrar a la comunidad que su pasión era auténtica. Fue en una de estas campañas donde conoció a Laura, una activista animal que, al igual que ella, había enfrentado adversidades en su camino. Formaron un vínculo inesperado, y Laura se convirtió en una aliada. A través de Laura, Ana aprendió sobre el poder de la comunicación. Las redes sociales se convirtieron en el nuevo campo de batalla, un lugar donde su voz podía ser escuchada. Empezó a crear contenido, vídeos cortos y publicaciones sobre cuidados de mascotas y la importancia de la adopción. Las respuestas fueron abrumadoramente positivas, lo que la llenó de motivación. Por primera vez en años, vio una luz al final del túnel. Con cada nuevo seguidor en sus redes, Ana sentía que las barreras que la habían mantenido prisionera comenzaban a desmoronarse. La interacción con la gente alimentó su confianza y la llevó a organizar talleres comunitarios donde compartía su conocimiento y experiencia. Fue en uno de esos encuentros donde la conexión con Rayo se volvió aún más profunda. Él, con su capacidad especial para comunicarse con otros animales, se convirtió en la estrella de cada taller. No obstante, el peligro de Martín seguía latente. Las informaciones sobre sus prácticas poco éticas continuaban llegando a sus oídos. El temor de que su rival pudiera interrumpir su progreso la masticaba por dentro. Ana sabía que la confrontación era inevitable. La pregunta persistía, ¿estaba preparada para enfrentarlo? Con un renovado sentido de propósito, Ana tomó la decisión de contactar a un antiguo amigo periodista. Quizás podría documentar las irregularidades de Martín y hacer que su verdad saliera a la luz. Estaba lista para luchar, pero dentro de ella, el miedo persistía, como un eco lejano que nunca se desvanecía por completo. La noche antes de la reunión con su amigo, Ana recordó las historias de los animales que había salvado y las vidas que había tocado. Ese sueño de abrir su propia consulta parecía más real que nunca, como si los universos estuvieran alineándose. Con Rayo a su lado, sintió que el momento de descubrir su propia fuerza había llegado. Mientras el amanecer comenzaba a asomarse, una pregunta asomó en su mente. Al final de este camino lleno de incertidumbre, ¿quién sería realmente Ana? La respuesta no estaba tan clara, pero estaba decidida a descubrirlo. Con la jornada de enfrentamientos y revelaciones que la esperaba al día siguiente, Ana respiró hondo, abriendo las cortinas y contemplando el nuevo día. El destino se avecinaba. ¿Could she rise or fall in the face of the truth? La incertidumbre la envolvía una vez más, pero ahora con un fuego renovado y la determinación de ser escuchada. Pero la siguiente jugada, no quedó más que preguntarse, ¿quién se alzaría al final de esta batalla? Ana salió de su apartamento con el sol alzándose en el horizonte. Las primeras luces del día iluminaban su camino. Cada paso la acercaba a su destino, a la reunión que podría cambiar el rumbo de su vida. Sin embargo, la tensión en su pecho resonaba con cada latido. Era el momento de alinearse con su verdad y mostrar a Martín que no tenía miedo. Al llegar a la cafetería, el murmullo de voces y el aroma del café recién hecho la envolvieron, pero sus pensamientos estaban envueltos en la conversación que se iría a tener. Su amigo, Javier, un periodista con un corazón tenaz, debía ser su aliado en esta batalla. Habían compartido momentos en la facultad, pero nunca había sido tan crucial hacer uso de su experticia. Una vez sentados, Ana comenzó a exponerle sus preocupaciones sobre las prácticas de Martín. Sin embargo, a medida que hablaba, se dio cuenta de que la voz que sonaba era cada vez más firme. Sus palabras llevaban una carga de certeza que nunca había experimentado antes. Javier la escuchaba atentamente, tomando notas con una seriedad que alimentó su confianza. Ana, hay historias que deben contarse, dijo él, interrumpiéndola por un momento. Y la tuya es una de esas. Si comenzamos a investigar, podemos hacer que la voz de quienes no pueden hablar se escuche. No solo se trata de Martín, sino de todos los animales que necesitan tu ayuda. Las palabras de Javier despertaron un sentido de responsabilidad en Ana. No solo era su futuro lo que estaba en juego, sino el bienestar de vidas que dependían de su pasión y conocimiento.
se dio cuenta de que la gran interrogante no solo era si estaba lista para enfrentarse a su rival, sino si estaba dispuesta a convertirse en la voz de aquellos que no podían hablar. Al terminar su charla, Ana sintió un impulso renovado. A las instalaciones de su futuro consultorio, comenzaban a formarse en su mente, mientras su corazón latía con intensidad. Decidió usar sus redes sociales no solo como plataforma de comunicación, sino como un medio para educar a la gente sobre las prácticas poco éticas en la industria veterinaria. Cada publicación, cada vídeo, sería un ladrillo en la construcción de su legado. Con el apoyo de Laura y Javier, comenzó una serie de entrevistas, recopilando testimonios y datos que documentaban las irregularidades dentro de la clínica de Martín. La historia de Ana se transformó de un relato personal a un movimiento decididamente profesional, impulsado por el deseo de hacer un cambio significativo. Mientras el trabajo avanzaba, se sentía en casa ante la responsabilidad que estaba asumiendo. El miedo que había estado presente empezó a desvanecerse, sustituyéndose por un sentido de propósito. Por primera vez, estaba definiendo quién era. Pero, a pesar de su creciente confianza, sabía que la confrontación con Martín era inminente. A medida que avanzaba en su investigación, las amenazas de aquel que consideraba un rival comenzaron a llegar. Mensajes anónimos la advertían de que se detuviera, que las verdades estaban mejor guardadas en la oscuridad. Sin embargo, en vez de amedrentarse, Ana sintió que aquella era la prueba definitiva de su compromiso. No podía mirar atrás. La pregunta que se había formulado en los últimos días se repetía en su mente: ¿quién era realmente Ana? Los indicios apuntaban a una mujer valiente, decidida, en busca de justicia. Esto la llevó a una conclusión impactante: estaba dispuesta a enfrentar sus miedos y a convertirse en la defensora de su sueño, de su verdad. Con la información reunida, Ana formuló un plan detallado. Estaba lista para presentar su abuso de poder al público, hacerse oír, y así, enfrentarse a Martín. Pero antes de actuar, una sombra de duda se cernió sobre ella, haciendo tambalear su determinación. ¿Realmente estaba preparada para lidiar con las consecuencias de exponer todo lo que había descubierto? La vida de Ana se encontraba al borde de un precipicio. Enfrentaría la verdad no solo sobre su rival, sino sobre sí misma. Se sentó en la esquina de su cama, con Rayo a su lado, y empezó a escribir un mensaje que podría cambiarlo todo. Hoy daría un paso hacia lo desconocido. ¿Sería capaz de manejar el peso de su descubrimiento? El tiempo se agotaba. La verdad estaba a punto de salir a la luz y con ello, el destino de Ana en juego. La noche se cernía sobre la ciudad, y Ana seguía sentada en su cama. El parpadeo del cursor en su pantalla era un eco de su incertidumbre. Había reunido la información necesaria y sabía que era el momento de actuar, pero el peso del temor seguía presionando su pecho. ¿Tendría la fuerza para enviar su investigación? La impulsividad de su decisión la asustaba. Sabía que todo lo que estaba a punto de hacer podría transformarlo todo, pero también podría costarle su tranquilidad. Rayo, su compañero leal, parecía percibir su inquietud. El perro, acostado a su lado, la miraba con aquellos ojos profundos que parecían buscar consuelo. Acarició su cabeza, tomando un momento para centrar su mente. Pensó en todas las veces que había aspirado a convertirse en veterinaria, en la pasión de su infancia convertida en un deseo ardiente de justicia. Esa conexión con los animales, ese amor puro y emocionante, era lo que la había guiado hasta aquí. No podía traicionar esa promesa. Con una respiración profunda, Ana abrió su correo y empezó a escribir. Sus dedos danzaban sobre el teclado, cada letra una afirmación de su voluntad. Estimado director, comenzó, y al pronunciar en su mente esa frase, sentía que el miedo se disolvía lentamente en su determinación. Lo que había descubierto era mucho más que un simple relato, era un llamado a la acción. Incluiría todos los testimonios de sus intervenciones, las fotos de las condiciones deplorables y las injusticias que se llevaban a cabo bajo el manto de la reputación de Martín. Al enviar el mensaje, sintió una mezcla de libertad y terror. Había cruzado una frontera, un pequeño pero significativo paso hacia su nueva identidad. El abismo de lo desconocido se extendía ante ella, pero también una nueva oportunidad de desafiar al sistema. Días después, Ana comenzó a notar un cambio. Las preguntas que antes la asediaban comenzaron a ser respondidas, su red social crecía con cada publicación, y la atención hacia su causa aumentaba. Sin embargo, no todo era evidente. Desde el primer día estableció una frontera clara con los posibles detractores, pero el acoso al que enfrentaba había encontrado nuevas formas de presentarse. Las amenazas se intensificaron y Ana empezó a sentirse acosada. No eran solo mensajes anónimos,
eran intentos más directos de intimidarla. Se dio cuenta de que había hecho una elección, y que muchos no deseaban que la verdad se supiera. En una reunión, un grupo de colegas la miraba con desdén, y el silencio incómodo a su alrededor solo reforzó su determinación. Sin embargo, no podía ignorar la creciente ansiedad que la atenazaba, una sombra de soledad se insinuaba en su vida. El dilema se convirtió en claro, debía decidir si seguir adelante a pesar de los riesgos o, por el contrario, tomar un camino más seguro, protegiendo su bienestar. Había comenzado una transformación monumental, pero estaba claro que no sería nada fácil. Ana se sentó en su pequeño escritorio, una noche más, con la luz temblorosa de la lámpara iluminando los documentos esparcidos. Esa sensación de traición la pesaba, a veces se preguntaba si su búsqueda de justicia valía el costo personal, a pesar de las amenazas y la presión, reflexionó sobre las vidas de aquellos que dependían de su voz. El miedo a la represalia la atormentaba, pero también era un recordatorio constante de la importancia de su misión. Era necesario enfrentar a quienes la habían silenciado, no solo por ella, sino por todos los que no podían defenderse aquella noche. Mientras examinaba las pruebas que había reunido, comenzaron a surgir nuevas dudas. Quizás sus habilidades no eran suficientes y la experiencia que creía tener comenzaba a tambalearse. Sin embargo, un pensamiento resplandeció en su mente, y si todo este tiempo había subestimado su capacidad para cambiar las cosas y su influencia en el mundo veterinario, con el corazón latiendo con fuerza, se dio cuenta de que estaba en un cruce de caminos. Tenía que tomar una decisión crítica, una que definiría su próximo paso, y potencialmente, el desenlace de su carrera. Haría frente a Martín y a su propia inseguridad, o se retiraría, sacrificando aquello en lo que más creía. El mañana se presentaba incierto, pero por primera vez, Ana sintió que el futuro dependía de cómo eligiera enfrentarse a su rival. Sin embargo, rumiaba en su interior una preocupación más grande: ¿qué pasaría si su proceso de descubrir su verdadero potencial la llevara a un lugar del que no podría regresar? La verdad estaba agazapada, lista para liberarse, pero el precio que pagaría aún permanecía en la penumbra, planteando la pregunta: ¿era Ana realmente la heroína que había imaginado ser? La mañana siguiente, Ana despertó con un nudo en el estómago, el eco de sus pensamientos de la noche anterior persiguiéndola. Fue un despertar difícil, la incertidumbre parecía haberse convertido en su compañera habitual. Mientras miraba a Rayo, que aún dormía plácidamente, la calma de su perro contrastaba con el torbellino emocional que la consumía. Decidió que necesitaba despejar su mente, y para ello, salió a pasear. La fresca brisa matutina la envolvió mientras contemplaba el paisaje, pero cada paso la acercaba más a la inevitabilidad de su situación en la caminata. Reflexionó sobre lo que realmente significaba ser veterinaria en su contexto actual. No solo se trataba de cuidar animales, su vocación también la instaba a desafiar la corrupción y los abusos que se ocultaban en el sistema. Esa dualidad la empujaba a crecer, pero también la desdibujaba. ¿Era suficiente su pasión, o necesitaba una estrategia más sólida? Cuando regresó a casa, Ana decidió aprovechar su creciente popularidad online. Había recibido mensajes de apoyo y solicitudes de información de personas fuera de su círculo habitual. Se dispuso a dar un paso más allá, no solo al exponer la verdad, sino también al presentar soluciones. Comenzó a redactar un artículo que abordaría la responsabilidad ética de los veterinarios, un campo donde consideraba que su voz podría ser más influyente. Sin embargo, mientras escribía, su mente no podía evitar divagar hacia el enfrentamiento inminente con Martín. Recordó el poder que él tenía dentro del mundo veterinario, su red de conexiones, su influencia en la educación de nuevos veterinarios, y la existencia del miedo que irradiaba en la sala de operaciones. Ana se preguntó cuántas personas habían cedido a su dominio, permitiendo que el miedo silenciara la verdad. Con cada palabra que escribía, se dio cuenta de que el conocimiento era su herramienta más poderosa. Fue en ese momento que decidió buscar asesoría legal, consciente de que cualquier paso en falso podría tener repercusiones graves. Se puso en contacto con una abogada especializada en derechos laborales y, tras varias discusiones, guiada por su determinación, comenzó a delinear su estrategia de defensa. Buscaría no solo protección para ella, sino también maneras de asegurar un espacio seguro para otros veterinarios que se sintieran intimidados por las amenazas. Cada reunión con la abogada fue una revelación. Ana comenzó a darse cuenta de que no estaba sola. Había más veterinarios que habían tenido experiencias similares, pero que también habían decidido guardarlas en secreto. Estos testimonios, que abarrotaban un rincón oscuro de su mente, florecieron en ideas y planes de acción. Un día, se enfrentó a una pregunta que la desarmó:
¿qué harías si enfrentaras a Martín en persona? La respuesta fue inquietante. La idea de un encuentro cara a cara no solo la aterrorizaba, sino que también la llenaba de un deseo voraz por revelarle que su tiempo de dictadura había acabado. Sin embargo, la calma de su nueva estrategia debía prevalecer, cada decisión que tomaba la acercaba a esa confrontación. Para Ana, la transformación no solo era profesional, sino profundamente personal. Con cada paso, se redescubría y afianzaba. Estaba empezando a convertirse en la defensora que siempre había creído necesitar. Sin embargo, a medida que su confianza crecía, también lo hacía la amenaza que representaba Martín. Ana podía sentir que se acercaba a un punto de quiebre. Un nuevo mensaje en su correo electrónico la hizo estremecerse, una invitación para hablar en un foro veterinario, una oportunidad para dar voz a su causa. Pero también representaba un reto. Podría enfrentarse a su rival públicamente y ser escuchada. El pavor y la emoción se entrelazaban. Era hora de dejar claro que no se rendiría ante el miedo. Ana respiró profundo, su determinación ardiendo en su interior, mientras comenzaba a darle forma a su discurso. Esta sería su declaración, no solo contra Martín, sino en favor de todos los que alguna vez habían callado. El camino estaba trazado, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. La sombra de Martín seguía al acecho, y Ana tendría que calcular cada movimiento. Cuando el día del foro llegó, Ana temía no estar lista. Pero una voz resonaba en su interior, era su verdad, y debía ser compartida. Sin embargo, en el instante en que cruzó la puerta del auditorio, una presencia familiar hizo que su corazón se detuviera. Martín estaba allí. ¿Sería esta la confrontación definitiva en la que demostraría que su voz podía ser más que una simple amenaza? La incertidumbre que había atormentado su vida ahora se convertía en la chispa que podría encender el cambio. El auditorio estaba abarrotado, y el murmullo de los asistentes se desvaneció en un silencio reverente cuando Ana ascendió al escenario. La luz del foco la marcaba como la figura central, pero no podía ignorar cómo había también una sombra proyectada justo detrás de ella. Allí estaba Martín, su mirada fija y desafiante, como un depredador esperando su momento de ataque. Ana respiró hondo. Cada fibra de su ser le gritaba que retrocediera, que el miedo era una opción. Pero a medida que sus ojos se encontraron, su determinación se recrudeció. El cambio que había comenzado en ella no permitiría que un eco del pasado la paralizara. Se recordó a sí misma el por qué estaba allí, no solo por los animales, sino también por las almas que, como ella, habían sentido el peso del miedo. Su discurso se había forjado en noches de desvelo, cada palabra diseñada para resonar no solo en la mente de los oyentes, sino también en sus corazones. Comenzó a hablar sobre la ética en la veterinaria, sobre las responsabilidades que llevaban sus títulos y cómo la corrupción nunca podía ser la norma. La sala se llenaba lentamente de murmullos de asombro y aprobación, cada reacción reforzando la idea de que estaba no solo actuando por sí misma, sino por todos los que habían estado callados. Martín, sin embargo, no estaba allí solo como espectador. Su presencia era una amenaza palpable, y Ana podía sentir su energía negativa envolviendo el ambiente, tratando de inyectar la duda en su discurso. Pero en vez de dejarse amedrentar, la mirada desafiante de Ana se afianzó. En los rostros del público, reconoció la frustración y el deseo de cambio que muchos compartían. Eso la impulsó a subir su voz, a enfatizar el poder de la comunidad en la defensa de la ética profesional. Mientras las palabras fluyeron, se dio cuenta de que su historia y su verdad eran más poderosas de lo que había imaginado. La conexión que había formado con aquellos que habían compartido experiencias similares había creado un puente que, aunque frágil, tenía la capacidad de soportar el peso de su lucha. Sin embargo, no todo sería sencillo. A medida que continuaba su discurso, Martín se levantó. Su figura imponente cortó el aire, y las miradas se volcaron hacia él. ¿Y qué hay de aquellos que realmente aman a los animales? Su voz resonó, cargada de un desafío que apuntaba no solo a Ana, sino a todo un colectivo. ¿Acaso piensas que tus palabras pueden cambiar una tradición que ha perdurado por años? Ana sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, pero su corazón latía con fuerza. La confrontación llegó antes de lo esperado, pero en lugar de retroceder, se sintió iluminada por una claridad interna. No se trata de cambiar tradiciones por sí solas, sino de transformarlas en un lugar donde la ética sea la norma, respondió con firmeza, sintiendo que cada palabra la liberaba más de su miedo. La audiencia reaccionó. Vidas que habían sido afectadas por el mismo sistema oscurantista comenzaron a compartir sus experiencias. Ana sintió el poder a su alrededor.
Lo que había comenzado como un discurso estaba evolucionando a una auténtica conversación que resonaba en las inquietudes de muchos. Mientras la sesión se transformaba en un diálogo ferviente, Martín se sintió amenazado. Ana podía percibir la sombra de su desdén, y en ese instante, se preguntó si habría un límite para la resistencia que estaba generando alrededor de ella. Sabía que esto podía marcar el inicio de una cruzada, no solo personal, sino también profesional. El cambio no sería fácil, y el enfrentamiento aún estaba pendiente. Con el auditorio dividido entre apoyos y críticas, la verdad había despertado un fuego. Pero Martín, ahora más decidido que nunca, susurró algo a un par de colegas que lo acompañaban. Ana sintió una presión en el aire, las palabras parecían deslizarse con connotaciones de amenaza. El momento de una decisión crucial se acercaba, y Ana supo que tendría que estar lista para lo que viniera. Su lucha apenas comenzaba, y el verdadero desafío para su voz se presentaría en la siguiente reunión, donde el mundo que conocía podría desmoronarse o, por fin, florecer. Las sombras de Martín no se desvanecerían tan fácilmente, y ella debía ser estratégica para sortear los obstáculos que se avecinaban. ¿Estaría lista para hacer frente a todo lo que implicaría esta lucha por la verdad? La mañana siguiente, Ana se despertó antes de que el sol asomara en el horizonte. En su mente, la imagen del auditorio aún resplandecía, llena de rostros entrelazados por una causa común, por la pasión compartida. Sin embargo, en el rincón más oscuro de su mente, la figura de Martín acechaba, proyectando dudas que amenazaban con invadir su determinación. Sabía que el enfrentamiento que había comenzado era solo un preludio de una batalla mayor, y la primera etapa de su proceso de transformación era la introspección. Antes de salir de casa, redactó una lista de posibles estrategias confrontativas. Cada punto le permitió analizar qué y cómo quería comunicar su visión. La claridad en sus intenciones se convirtió en su nueva brújula. A cada medida que tomaba, la fuerza que había empezado a gestar dentro de ella se amplificaba. Estaba decidida a confrontar su miedo y a construir una narración clara sobre la ética en la veterinaria, pero también quería asegurarse de que sus acciones hablasen por sí mismas. En el camino a la siguiente reunión, su mente rugía con reflexiones. ¿Qué significa realmente una ética profesional?, se preguntaba. Había aprendido en la universidad que la ética era fundamental para la profesión, pero en el día a día muchas veces se convertía en una frase vacía, un concepto que se podía llenar con interpretaciones antojadizas. Ana necesitaba desafiar esa superficialidad, debía mostrar qué pasaba en la vida real. Al llegar, sintió la tensión en el aire. Los murmullos de los asistentes resonaban con una mezcla de expectativa y desconfianza. Ana notó que Martín se encontraba entre sus colegas, su expresión neutra como una máscara, pero sus ojos destilaban veneno. Sabía que debía ser más astuta y calculadora. No podía permitir que la intimidación de su adversario le robara su voz. Con el sonido de la campana, se sentó en la mesa de discusión, observando a su alrededor mientras la charla comenzaba. Mientras los demás hablaban de planes y tradiciones, Ana sondeó sus pensamientos. ¿Qué aportan realmente? ¿Estamos aquí por los animales o por mantener una imagen? Era su oportunidad. Cuando llegó su turno, no solo habló, sino que conectó. Relató una experiencia vivida en consultorio, donde una decisión ética tuvo consecuencias devastadoras para la salud de un animal. Las palabras se deslizaron de su boca con un poder inesperado, resonando en ecos de empatía y responsabilidad. Cada mirada y suspiro del público la alentaba a seguir, y esa conexión la empoderaba. Martín, viendo cómo su argumento generaba una oleada de apoyo, se sintió provocado. En un momento estratégico, interrumpió, intentando desestabilizarla con comentarios sarcásticos que podían hacer dudar a algunos. Ana sintió que su corazón se aceleraba, pero sabía que ese juego era suyo para ganar. Cualquiera puede defender lo fácil, Martín. Pero estamos aquí para hablar de la tensión entre lo cómodo y lo correcto, afirmó, notando un murmullo de acuerdo entre el público. La confrontación fue intensa, pero Ana pudo ver en los rostros de algunos colegas una chispa de reconocimiento. El poder de su voz y su verdad reclamaban aceptación. La duda no había desaparecido, pero ahora era un impulso que podía utilizar. Una vez terminado el debate, se retiró sintiéndose más fuerte que nunca, empoderada por la decisión de defender lo que era justo, más allá del miedo. Sin embargo, era solo el inicio. Al salir, sintió el peso de cada palabra que había dicho caer sobre ella, como si hubiera abierto una caja de Pandora que no podría volver a cerrarse. Días después, un correo inesperado llegó a su bandeja de entrada, una invitación a una reunión clandestina de los líderes más influyentes de la región, entre ellos Martín.
su instinto le decía que era el momento decisivo que estaba esperando. Iba a ser una oportunidad para cimentar su recién descubierta voz o el escenario de un nuevo embate. Ana sabía que debía estar lista para navegar por este nuevo terreno desconocido, donde todo lo que había aprendido podría ser puesto a prueba. La verdadera batalla apenas estaba comenzando. Ana pasó los días siguientes reprogramando no solo su agenda, sino también su estado mental. La invitación a aquella reunión resonaba como un faro en su mente, iluminando el camino hacia sus objetivos, pero también proyectando sombras de incertidumbre. Cada reflexión la llevaba a un dilema interno: ¿sería capaz de mantener su autenticidad y a la vez navegar en un mundo donde la manipulación y la estrategia eran predominantes? En medio de esas reflexiones, se adentró de nuevo en su trabajo diario. Una mañana, mientras revisaba el historial de un perro que había sido traído al consultorio, hizo una conexión inesperada. Lucas, el dueño, un hombre taciturno y desilusionado, era un reflejo de la falta de atención que muchos animales sufrían debido a prioridades que no deberían existir. La voz de estos animales soy yo, pensó Ana, sintiendo una oleada de energía. Con cada consulta, se propuso no ser solo una veterinaria, sino una defensora. Contó su historia sobre el compromiso, la ética y el amor por los animales a sus colegas y pacientes. Esta conexión nueva fue un fenómeno transformador. Ana no solo estaba educando, sino inspirando. Sin embargo, la advertencia de Martín aún resonaba en su mente: no todo el mundo aprecia la verdad. Al contemplar su trabajo, se sintió enfrentada a la profunda realidad de que no solo tenía la capacidad de sanar, sino que podría liderar. Esa visión la empoderó aún más. Comenzó a esbozar ideas para un programa que promovería el bienestar animal, fusionando la ética con la práctica veterinaria. El día de la reunión se acercaba. Ana se dio cuenta de que, mientras preparaba su presentación, no solo le preocupaba qué decir, sino también cómo hacerlo. Se sentó frente al espejo y comenzó a practicar su postura. Debo estar firme, pero no agresiva, repetía. Este es tu momento, Ana. Cuando finalmente llegó el día, sintió un nudo en su estómago al cruzar la puerta del lugar donde se celebraría la reunión. Las paredes estaban adornadas con logros de colegas, pero en su mente, solo había un pensamiento: debía actuar. Sintió el bullicio de los otros asistentes, una combinación de expectativas y tensiones que se manifestaban en murmuros. Al elevar la vista, localizó a Martín, que ya la observaba con ese aire de desafío que tanto la inquietaba. El tiempo pareció detenerse cuando se sentó frente a ellos. La atmósfera era eléctrica. En su intervención, trató cada argumento con claridad, sin dejar espacio para la ambigüedad. Cuando expuso su visión sobre la ética en la veterinaria, su pasión iluminó la sala. A medida que salía de su zona de confort, su voz se tornaba más firme, y cada palabra se sentía como un paso firme hacia adelante. La confrontación llegó pronto. Martín no perdería la oportunidad de desestabilizarla. Con su característico sarcasmo, cuestionó la viabilidad de su propuesta y la acusó de soñar en grande. Sin embargo, Ana no fue una sombra vulnerable. Con agudeza, le respondió usando ejemplos concretos de animales afectados por las decisiones negativas en la profesión. Cada argumento de Martín solo alimentaba su determinación, y sintió una creciente ola de respaldo de sus colegas, resonando en asientos y murmullos. Al concluir la reunión, recibió aplausos, pero a medida que la sala se iba vaciando, se dio cuenta de que había algo más que debía hacer. Necesitaba establecer contacto directo con esos líderes, ensanchar su red e involucrar a otros en su visión transformadora. Sin embargo, allí estaba Martín, acercándose a ella. Esto no se ha acabado, le susurró. Da un paso en falso, y te lo haré pagar. Ana lo miró a los ojos, su determinación reforzada. No tengo miedo de perder, Martín. Tengo miedo de quedarme callada. Mientras se alejaba de él, le llegó una notificación en el móvil, un mensaje invitándola a un foro expandido sobre ética veterinaria, donde los verdaderos titanes de la industria se reunirían. Ya no podía retroceder, el desafío estaba servido. El próximo movimiento debía ser audaz. ¿Sería ese el escenario donde se definirían su futuro y su compromiso con la verdad? Ana sabía que cada paso estaba guiado por su pasión, pero el sendero lleno de trampas y engaños apenas estaba comenzando. Ana despertó esa mañana con el teléfono vibrando en su mesita de noche. La invitación al foro sobre ética veterinaria todavía la sorprendía. La idea de compartir su visión con personas influyentes la llenaba de energía, pero también de nerviosismo.
Sabía que este evento podría llevar su misión al siguiente nivel, un paso decisivo en su carrera como defensora de los derechos de los animales. Prepararse para la conferencia era como escalar una montaña. Cada diapositiva que diseñaba sentía que traía consigo el peso de la responsabilidad. A medida que elaboraba su mensaje, se dio cuenta de que no solo quería hablar sobre ética, deseaba que su audiencia sintiera su pasión. Si no logran ver lo que hay en juego, nada cambiará, reflexionó. El tiempo que dedicaba al diseño de la presentación le recordó las largas noches en la universidad, cuando luchaba por equilibrar la vida social con sus estudios, presentaciones de tesis y pasantías. Esto es solo otra forma de hacer escuchar mi voz, se decía mientras revisaba su contenido. Ana no solo estaba creciendo como profesional, sino que empezaba a reconocer sus propias capacidades en momentos de tensión. Recordó la disputa con Martín. En vez de sentir el miedo habitual que le producían sus críticas, percibía un nuevo fuego interior, una confianza surgida de la adversidad. Eso la empujaba a elevar su compromiso, a no solo ser parte del sistema, sino a transformarlo. La vulnerabilidad que sentía anteriormente comenzó a reemplazarse por la imagen de una líder que podía, no solo sanar, sino también influir, cambiar la narrativa. A medida que avanzaba la fecha del foro, su vida personal se convirtió también en un área de reexaminación. Ana comenzó a reevaluar lo que realmente quería. Había sido fácil en el pasado dejar que otros decidieran sobre su tiempo. Sin embargo, ahora se dieron cuenta que cada momento desperdiciado era una oportunidad fallida para dar voz a aquellos que más necesitaban ser escuchados. En medio de la vorágine laboral, Ana hizo una pausa. Mientras paseaba por el parque en la tarde, observó a los animales jugar y lo comprendió, su papel no era solo como veterinaria, era una guardiana de la verdad. Durante los días previos al foro, intensificó su red de contacto. Se acercó a colegas de confianza, individuos a quienes admiraba por su integridad y compromiso. Hablar con ellos la hizo sentir más segura y preparada. Los intercambios de ideas y la retroalimentación transformadora alimentaron su deseo de hacer más, de ser más. Las conversaciones no solo fortalecían su postura en ética veterinaria, sino que también le ofrecieron un sentido renovado de pertenencia a una comunidad que valoraba la ética tanto como ella. En la mañana del foro, el bullicio entre los asistentes era palpable, pero su nerviosismo se convertía en un vigor cada vez mayor. La sala, llena de rostros de la industria que había idolatrado, la hizo sentir pequeña, pero también poderosa. En el instante en que tomó el micrófono, sintió como su voz resonaba con firmeza. Cada palabra resonaba con su visión particular, una defensa apasionada por los animales y la urgencia de un cambio significativo. Mientras iba concluyendo su discurso, vio una figura familiar al fondo, Martín, con su habitual aire sarcástico. Pero esta vez, en lugar de dudar, se enfrentó a su mirada retadora. A partir de aquel momento, entendió que él representaba no solo el desafío de sus ideas, sino también su propia lucha interna. Ana decidió que las palabras finales de su presentación no se perderían en el ruido: la veterinaria no es solo mi trabajo, es mi llamado. Y haré todo lo que esté a mi alcance para proteger a los que no pueden hablar. Con un aplauso que estalló en la sala, sentía que un nuevo capítulo comenzaba. Pero al mirar a Martín, comprendió que el camino hacia el cambio real estaba lleno de obstáculos. Con un nuevo compromiso latente en su corazón, supo que el verdadero desafío apenas estaba por iniciar. Su próximo paso sería enfrentar a quienes se oponían a su visión, o lograr que se unieran a ella. Ana se dio cuenta de que debían sostenerse de una sola cuerda, pero ¿quién se uniría y quién se volvería contra ella? El viaje de Ana había sido largo y cargado de desafíos, pero finalmente se encontraba al borde de la transformación definitiva. Su presencia en el foro había servido para encender una chispa, y ahora le resultaba innegable que estaba destinada a hacer un cambio en el mundo veterinario. Las palabras aún resonaban en su mente, y con cada aplauso que había recibido, sentía que se consolidaba una confianza en ella que antes había sido solo un eco lejano. La decisión de alinearse con su verdad había fortalecido su propósito y sentido de identidad. Ya no era la joven veterinaria que se cuestionaba si sería escuchada, se había convertido en una voz sólida y articulada que desafiaba la corrupción y defendía la ética profesional. Rayo ya no solo era su compañero, se había convertido en el símbolo de su lucha. A medida que volvían a casa esa noche, Ana sintió la ansiedad convertiré en esperanza. Había esquivado las sombras del pasado y se había preparado para un futuro donde su voz podía hacer la diferencia. Los mensajes de apoyo empezaron a fluir en sus redes sociales. Personas de la comunidad veterinaria compartían su discurso, inspirándose en su valentía.
Esto es solo el comienzo, pensaba Ana mientras repasaba las interacciones de ese día. Poco después, recibió una invitación para presentar su propuesta de ética veterinaria en conferencias de otros sectores. La coincidencia entre su pasión y los desafíos que enfrentaba su comunidad era palpable. Ana se dio cuenta de que estaba en una posición de poder, no solo podía sanar animales, sino también influir en el futuro de la profesión. Había comprendido que su camino iba más allá de la medicina veterinaria, estaba llamado a ser una defensora de los que no tienen voz. El desafío mayor, sin embargo, seguía siendo Martín. Con el tiempo, sus tácticas se volvían más sutiles pero no menos peligrosas. Ana percibía que cada vez que hacía un avance, surgían nuevos intentos de desestabilizarla, rumores, insinuaciones, pero jamás contestó a ninguna provocación. Estaba por encima de esa jugada. Su enfoque era el crecimiento, no la guerra. Un día, mientras organizaba un taller sobre bienestar animal, Ana decidió invitar a Martín como orador, como una forma de desafiar la cultura del miedo. La aceptación de su invitación costó más que humildad, requirió de una profunda seguridad. Al aceptar, Ana no solamente estaba buscando un gesto de reconciliación, estaba abierta a la posibilidad de cambiar su negativa visión. En su mente, una nueva verdad había emergido: el camino hacia el cambio requería valentía y un compromiso genuino con la colaboración, incluso si esto significaba arriesgarse al rechazo. El taller fue un éxito rotundo. Con la habilidad de Rayo para conectar con los animales y su propia pasión por la educación, la sala se llenó de miradas atentas y corazones dispuestos a trabajar juntos por una causa común. El momento culminante llegó cuando Ana y Martín se encontraron en la etapa final del taller. Se miraron a los ojos, por un instante, el aire se cargó de historias no contadas. Al finalizar el taller, María, una colega veterana que había presenciado la transformación de Ana, se acercó a ella. No solo has logrado construir confianza, Ana, has cimentado el camino para un cambio real. El futuro es prometedor. Ana sonrió. Esa misma noche, mientras Rayo dormía a sus pies, se dio cuenta de que esa energía inevitable, esa luz que había sentido en el foro, se había convertido en una fuerza común, no solo suya, sino de todos los que habían decidido no callar. Su corazón latía con la satisfacción de haber llegado a un nuevo hito, no solo como veterinaria, sino como activista por el bienestar de los animales y la ética profesional. En ese momento, el eco de su abuela resonó en su mente. Los verdaderos amigos son aquellos que siempre están dispuestos a pelear por sus derechos. Ana había aprendido a ser su propia amiga, y a luchar por el cambio que había deseado. Con cada paso firme hacia adelante, había demostrado que no solo era capaz, sino que estaba aquí para quedarse. Había conquistado su propia historia, y el futuro ahora se presentaba lleno de posibilidades. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas sobre transformaciones individuales y luchas por la verdad. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarse de que más personas vean estos relatos inspiradores. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, porque su voz también merece ser escuchada. Y no esperen ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión sobre el poder de la lucha por lo correcto. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar al canal a través de estas acciones.